Hola, a continuación veremos una videoclase sobre el método de las coordenadas, el cual nos permite calcular áreas a partir de las coordenadas de figuras topográficas. Este procedimiento nos permite tener un poco más de precisión con respecto a otras metodologías vistas anteriormente. Para el cálculo de áreas por el método de las coordenadas en topografía tenemos dos posibilidades. Podemos utilizar el cálculo mecanizado de Gauss-Dichuler, que consiste en multiplicar cada norte por la diferencia entre el este del punto inmediatamente inferior y la del inmediatamente superior. Entonces acá tenemos un cuadro de coordenadas previamente ordenado, que ahorita en un ejemplo práctico les voy a explicar cómo se hace ese orden de la información, pero como decimos acá en la definición de este método del cálculo mecanizado, consiste en lo siguiente. Entonces tenemos acá las coordenadas del eje norte, previamente obtenidas del terreno topográfico levantado. Entonces lo que hacemos es tomar esas coordenadas del eje norte, entonces allí se multiplican por el este inmediatamente superior, es decir, por este que tenemos acá, y por el este inmediatamente inferior. Miren que acá no estamos multiplicando nunca por el este frontal. Acá digamos que la coordenada que le corresponde a este norte 1 sería la coordenada este 1, pero no se multiplican por esa coordenada que le corresponde al respectivo punto o a ese vértice que sería el vértice 1. Simplemente entonces la multiplicamos por el este superior y por el este inferior. Otra característica de este método es la siguiente. Entonces lo que se hace es que al multiplicar, entonces hacemos una diferencia de ese producto. Entonces tenemos acá en la ecuación, en esta ecuación que observamos acá al inferior, tenemos que el norte 1 al multiplicar el este 2, luego va a restar la multiplicación que va a tener con el este 4 que teníamos allí arriba. Otra característica que tenemos acá, entonces acá tenemos cubierta la característica inicial, que decimos acá que es el signo de esta diferencia, determina el signo de cada uno de esos productos. Es decir, que al multiplicar el norte con el este superior y con el este inferior, vamos a tener esa diferencia. Y la suma algebraica de estos productos proporciona el doble del área, es decir, que cada vez que nosotros tomamos cada uno de estos nortes que tenemos acá, y lo multiplicamos por el este superior y por el este inferior, vamos a sumarlo con el producto que continúa. Entonces vamos a tener la suma de estos productos como esa suma algebraica. ¿Por qué decimos que la suma algebraica? Porque puede que tengamos al final esto como digamos como un producto o como un valor negativo. ¿Qué sucede cuando tenemos un valor negativo? Simplemente el valor que vamos a poner como el área de esto va a ser su valor absoluto, y esto nos va a proporcionar el doble del área. ¿Qué vamos a hacer con el valor al final obtenido? Pues obviamente lo vamos a dividir por 2, porque esto será el doble del área. La segunda metodología o método que podemos aplicar para el uso de las coordenadas o el cálculo por el método de las coordenadas es el método matricial. Este método es muy similar al anterior. ¿Qué cambia con respecto al método mecanizado que vimos anteriormente? Simplemente el orden o la forma como vamos a organizar nuestros datos. ¿Qué hacemos acá? Entonces, como vimos en la tabla anterior, lo que hacíamos era ordenar los datos de una forma específica y tomábamos todos los nortes y los multiplicábamos por el este superior y por el este inferior. En este caso, lo que vamos a hacer es simplemente hacer lo siguiente. Entonces este método consiste en efectuar los productos en forma diagonal como una matriz. Ustedes conocen ya matrices de acuerdo pues al curso de geometría vectorial y analítica. Entonces acá simplemente se efectúan los productos en forma diagonal indicados por las flechas, acá por estas flechas que se indican en este cuadro, y consignando en ellos los signos indicados acá. Entonces, ¿cuáles son los signos? Estos que mostramos acá. Cuando multiplicamos hacia la derecha vamos a poner los signos positivos, y cuando multiplicamos hacia la izquierda vamos a poner estos signos negativos que vemos acá en este cuadro.
La suma algebraica también de estos productos, al igual que digamos en el método anterior, simplemente va a ser también el doble del área, al igual que en el método anterior. Es muy similar. Simplemente que cambia la forma como presentamos la tabla y cómo ordenamos los elementos. Adicionalmente vamos a tener, digamos, como un paso operativo más. Simplemente entonces vamos a tener el norte 1, que vamos a tenerlo multiplicado acá, el norte 1 por el este 2, como vemos acá, más, recuerden que dijimos acá que era la suma algebraica de estos productos, el norte 2 por el este 3, porque venimos pues acá como en orden, más el norte 3 por el este 4, más el norte 4 por el este 1, y acá cuando nos devolvemos ya hacia la izquierda, entonces vamos a tener el este 1 por el norte 2, el este 2 y así respectivamente. Ya cuando desarrollamos todo esto, es decir, esta ecuación que tenemos acá resaltada en gris, si la desarrollamos y reagrupamos esa expresión, vamos a tener exactamente la misma ecuación que teníamos en el caso anterior, es decir, que vamos a tener el método mecanizado, es decir, que ambos son muy parecidos. Simplemente, ¿qué podemos hacer acá? O digamos que cambia, como les mencionaba anteriormente. En el caso anterior teníamos este paso menos, ¿cierto? Y adicionalmente la forma como organizamos los datos en esta tabla que vemos acá. ¿Cuál van a decidir ustedes utilizar en el caso cuando les pida hallar las áreas por el método de las coordenadas? La que a ustedes les parezca más sencilla de utilizar, porque obviamente pues cada uno va tomando sus decisiones y va optando por la que le parezca más sencillo. Entonces, a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar este método de las coordenadas. Lo vamos a hacer por uno de los dos porque obviamente, como les mencioné, cualquiera de los dos es factible de utilizar. Entonces, para el uso de estos métodos vamos a tener primero una poligonal. Como vemos acá, tenemos una poligonal que está ubicada en un plano topográfico de forma cartesiana, con su respectivo este, con su respectivo norte y con sus respectivas coordenadas. Tiene cada uno de sus vértices, acá lo tenemos entonces en orden A, B, C, D y E, los respectivos vértices coordenados o los respectivos vértices de esta poligonal previamente levantada, y tenemos un cuadro de coordenadas que se presenta de esta manera. Este cuadro de coordenadas tiene la característica entonces una primera columna que dice punto, la segunda columna que dice norte y la tercera columna que dice este. Ya tenemos entonces la información que nos permitirá aplicar este método. Obviamente, si no tenemos las coordenadas no podemos aplicar este método. Cuando me preguntan cuál método voy a utilizar en caso de que tenga varias alternativas, si tengo varias alternativas pero ya tengo las coordenadas, es preferible utilizar el método de las coordenadas porque suele ser más preciso que otros métodos. Entonces es mejor optar por el método de las coordenadas porque suele ser más preciso. Entonces, para aplicar este método, ¿qué es lo primero que hacemos? Entonces, tenemos el cuadro como observamos acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenar los datos de la siguiente manera. Entonces, hacemos el cuadro nuevamente. Ese cuadro debe tener las siguientes características. Obviamente, arriba va a tener pues como el título que dice punto, el otro título que va a tener pues como sus coordenadas, vamos a tener acá el título de norte y acá el título de este, y adicionalmente vamos a tener acá, vamos a tener 7 filas. En el caso de esta poligonal vemos que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 filas, ¿sí? Porque son 5 vértices que tenemos acá en nuestra poligonal levantada, 5 vértices, pero para el orden de los datos vamos a generar 7 filas. Ya les voy a explicar por qué vamos a generar 7 filas. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Voy a crear acá pues las otras dos para que me entiendan a qué nos estamos refiriendo. Entonces acá tenemos los 6. Entonces, ¿qué sucede con esto? Resulta que acá entonces vamos a tener nuestro norte 1, el norte 2, el norte 3, el norte 4, el norte 5, el norte 6 y acá
no vamos a tener nada. Listo, vamos a tener esa información de esta manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en la primera fila, vamos a poner del este, vamos a tener el este final, es decir, el este 6. Y en la última fila vamos a poner el este inicial, es decir, el este 1. Y acá ya volvemos y ponemos nuestros datos en orden, este 1, este 2, este 3. Acá obviamente ustedes van a poner ya los valores que corresponden a los números, ¿cierto? Los valores numéricos. Este 5 y este 6. Entonces esto es como fundamental, ubicar los datos de esta manera. ¿Para qué? Porque recuerden que en este método mecanizado, que es el que vamos a utilizar en este caso, vamos a diagonalizar entonces los productos. Entonces este norte 1 lo vamos a multiplicar por este y lo vamos a multiplicar por este, el norte 2 lo vamos a multiplicar por este y este por este, y así vamos a continuar en orden hasta llegar al final. Entonces esto digamos que es el paso fundamental para el cálculo de este digamos como de este método y aplicación de este método de las coordenadas. Después de tener los datos ordenados de esta manera, entonces se nos van a presentar como indicamos a continuación. Como mencionaba anteriormente, la columna que nos menciona o que nos indica el punto, ya cada uno correspondiente pues a la poligonal que tenemos previamente levantada, el este, porque recuerden que dijimos que acá que este es el este final, y este es el este inicial, ¿cierto? Entonces acá comenzamos ya con los productos relacionados. Entonces el norte 1 lo vamos a multiplicar por el este 1 y por el este 3, el norte 2 lo vamos a multiplicar por el este 2 y por el este 4, y así vamos a continuar con esta, digamos, con esta diagonalización de los productos. Acá lo que yo hice fue organizar como con colores estas flechas, de tal manera que se entienda perfectamente cómo vamos a sacar los datos de estos productos. Veamos entonces cómo ordenamos o agrupamos estos términos. Entonces de acá vamos a decir que este 1000, que era digamos el norte de A, entonces 1000, que es el norte de A, lo vamos a multiplicar por 1131, que es el este inicial, menos, porque recuerden que dijimos que era digamos como una diferencia, 1223, que es el este que queda por debajo. Agrupamos acá 850, que es el norte 2, por 1000, que sería entonces el siguiente este que continúa allí, menos 1427, que es el este que continúa allí, 986, que multiplica a 1223, menos 1454, allí tenemos entonces 1132, aquí que multiplica a 1427, menos 1131, y luego tenemos entonces 1187, que multiplica a 1454, menos 1000, ¿cierto? Entonces recuerden que acá tenemos todos estos que tenemos a este ladito, son los que corresponden a los correspondientes a norte, que están multiplicando a los estes, y los que tenemos entre paréntesis son los estes. Entonces ya tenemos agrupados los términos, y todo esto va a ser entonces más, más, más y más. Entonces luego efectuamos la operación de todos estos elementos. Entonces mi recomendación es la siguiente: como lo más fácil es desarrollar internamente los paréntesis, entonces primero hacer estas restas internas en los paréntesis, entonces restar lo que tenemos acá internamente, luego realizamos el producto por los nortes y posteriormente hacemos toda la suma. Y recuerden que todo lo que nos va a arrojar este resultado es el doble del área. Puede suceder muchas veces que estos valores van a ser negativos. Cuando tenemos esos valores negativos, recuerden que lo que vamos a hacer es que ponemos el valor absoluto de esa magnitud que encontremos allí. ¿Por qué? Porque el área pues nunca va a ser un valor negativo. Entonces acá simplemente procedemos a realizar los cálculos como mencionaba anteriormente. Entonces desarrollamos primero los paréntesis. Acá yo ya tengo pues como los paréntesis desarrollados. Internamente tenemos acá
que el primer paréntesis, o sea, 1131 menos 1223, tenemos que es menos 92, el segundo paréntesis, que es 1000 menos 1427, me da menos 427, el tercero 1223 menos 1454 me da menos 231, el siguiente 1427 menos 1131 me da 296 y el siguiente 1454 menos 1000 me da 454. Después de eso desarrollo los productos, hago la suma algebraica y obtenemos que esto es un medio. Recuerden que un medio es porque esta ecuación me está dando el doble del área, entonces por eso hacemos esta división por 2. Es como tomar esto y ponérselo a dividir. Entonces este 191.254 es el doble del área y finalmente yo voy a tener que el área de esta poligonal inicial que habíamos obtenido es 95.627 metros cuadrados. Y así terminamos entonces esta aplicación de lo que es el método de las coordenadas para la aplicación del cálculo de áreas en topografía.